¿Cuántas veces has sentido que dar amor, comprensión o paciencia solo ha servido para que otros crucen tus límites? ¿Y cuántas veces has callado esperando que el respeto llegara por sí solo? La verdad es que nadie protege tu dignidad si tú no lo haces primero, y lo que hoy toleras en silencio, mañana se convierte en costumbre. Pero aún estás a tiempo de decir basta sin levantar la voz, a tiempo de poner límites sin perder la calma, a tiempo de recuperar esa fuerza interior que nunca se fue, solo se adormeció, porque esto no va de orgullo, va de amor propio, va de reconocer que no todo lo que viene disfrazado de afecto es cariño verdadero, y que a veces la herida más profunda no la deja un golpe sino una palabra dicha con sonrisa o un silencio cargado de desprecio. Hoy te invito a descubrir 12 actos que destruyen tu dignidad lentamente y que desde ahora no deberías volver a permitir. Este no es un video para culpar, es un espejo y también una puerta, porque cuando ves con claridad lo que te resta por fin, puedes empezar a proteger lo que te nutre. Empecemos. Pero antes respira y recuerda, el respeto comienza donde termina tu miedo a incomodar. El silencio que grita desprecio. Hay silencios que acompañan y hay silencios que hieren más que cualquier palabra. No todos los silencios son iguales. Algunos abrazan, otros desangran. Y hay uno en particular que casi todos hemos sentido alguna vez, ese silencio que no nace del respeto sino del desprecio. El que llega justo después de una discusión o de una simple diferencia y se instala como una forma de castigo emocional. Ese silencio que no busca paz, sino control, que no busca calmar, sino castigar. Te ignoran, no por falta de palabras, sino por exceso de intención. Y tú lo sabes, porque lo sientes como un muro invisible. Uno que te empuja fuera, que te borra poco a poco. En esos momentos no duele tanto el conflicto como el abandono. No es la distancia física lo que duele, sino la emocional. Es ese vacío artificial deliberado, el que te hace sentir que tu voz no importa, que tu presencia es prescindible. Y entonces te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué este silencio? ¿Cómo puede alguien elegir ignorarme sabiendo lo que eso provoca? Pero aquí hay algo que debemos entender desde la filosofía estoica. Nadie puede controlar cómo otros eligen comportarse, pero sí podemos decidir qué significado le damos a ese comportamiento. Cuando alguien guarda silencio para castigarte, no te está hablando de ti, te está hablando de él, de su incapacidad para enfrentar, para dialogar, para gestionar emociones, sin necesidad de ejercer poder. Epicteto lo dijo con una claridad desarmante. No es lo que otros hacen, sino cómo eliges responder lo que define tu paz. Y esa es la clave. Porque el silencio que te duele no es el del otro, es el tuyo. Es esa voz interna que empieza a gritar sin ser escuchada, la que busca explicaciones, la que se culpa, la que revuelve cada recuerdo para ver qué parte de ti provocó ese castigo. Pero la verdad es que tú no eres responsable del silencio ajeno, solo de lo que haces con él. Muchos callan no porque no tengan nada que decir, sino porque creen que así ganan poder. Creen que al negarte el diálogo te obligan a rendirte. Pero el estoicismo nos enseña que el poder verdadero no está en hacer callar al otro, sino en no permitir que ese silencio nos saque de nuestro centro. No puedes controlar si alguien decide ignorarte, pero puedes decidir no mendigar atención, no justificar lo que duele, no alimentar el fuego del desprecio con tu ansiedad por resolverlo todo. Imagina a Julia, una mujer de 52 años. Toda su vida ha sido la mediadora, la que pide disculpas aunque no haya hecho nada, la que manda mensajes después de cada discusión porque no soporta la idea de que alguien esté enojado con ella. Pero un día, después de una conversación tensa con su pareja, él simplemente dejó de hablar. No respondió mensajes, no volvió a casa esa noche, y Julia por primera vez no escribió, no llamó, no corrió detrás del silencio. Se sentó en su sala en la oscuridad y respiró. Recordó las palabras de Marco Aurelio. El alma se fortalece cuando aprende a soportar la ausencia sin perderse. Esa noche no fue fácil, ninguna lo es,
Pero al amanecer Julia no sintió vacío, sintió claridad. El silencio del otro ya no era su cadena, era su espejo, y por fin entendió quién te ignora como castigo, no merece tus palabras como consuelo. En la práctica diaria, esto se traduce en acciones concretas. Si alguien te aplica el silencio como forma de manipulación, no caigas en el juego de reaccionar desde el miedo. No expliques lo que no hiciste. No justifiques lo que no provocaste. En lugar de eso, respira, observa y redirige tu atención hacia lo que sí puedes controlar: tu autocuidado, tus pensamientos, tus límites. Puedes incluso establecer una regla contigo mismo. Cuando me ignoren para hacerme sentir menos, me hablaré a mí mismo con más respeto. Haz del silencio una oportunidad para escucharte, para limpiar tu mente del ruido de la necesidad de aprobación, para volver a ti. Un ejercicio estoico muy útil en estos casos es el de la visualización del desapego. Imagina el silencio del otro como una pared de cristal. Está ahí visible pero no te toca. Puedes verlo, puedes reconocer su intención, pero no permites que penetre. Cada vez que alguien te ignore con desprecio, recuérdate ese gesto, no te define. Tu valor no desaparece porque alguien no lo vea. Tú estás completo incluso cuando no eres validado, y este principio se entrelaza con otro eje fundamental del estoicismo, la dicotomía del control. Puedes controlar que alguien elija el silencio como arma, ¿no? Puedes controlar lo que eso provoca en ti. Absolutamente. Es aquí donde empieza tu libertad interior, al decidir qué interpretaciones alimentarás y cuáles dejarás morir. Ahora bien, aquí viene el giro que no siempre estamos listos para aceptar. A veces quien más calla no sabe hablar, no porque no pueda, sino porque teme ser escuchado, porque cuando uno habla se expone, y hay quienes prefieren esconderse tras el silencio antes que enfrentar sus propias heridas. Entonces, ¿de verdad quieres seguir culpándote por la cobardía emocional de otros? Quiero que te quedes con esto. El silencio también puede ser respuesta, pero no para castigar, para proteger, para reafirmarte, para elegirte a ti. Si alguien elige el silencio como castigo, tú elige el silencio como límite. Un silencio estoico, sereno, que no busca herir, pero que tampoco se deja herir. Y ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que el silencio de alguien te dolía más que sus palabras? ¿Y qué hiciste con ese dolor? Escríbelo en los comentarios, porque compartir también es sanar. Y mientras lo haces, prepárate, porque en el siguiente punto hablaremos de otra forma aún más sutil de daño emocional, cuando la culpa no es tuya, pero te la entregan como si lo fuera. La culpa como herramienta de control. Hay palabras que acarician, y hay palabras que aprietan la garganta como si fueran cadenas invisibles. Una de ellas, quizás la más común y silenciosa, es la culpa. Esa emoción que se cuela entre los pliegues del amor, del deber, de la lealtad, hasta convertirse en un látigo emocional que otros usan sin que nos demos cuenta. ¿Cuántas veces has sentido que todo lo que haces nunca es suficiente? Que si no estás, decepcionas. Que si no cedes, eres egoísta. La culpa constante no nace porque hiciste algo malo. Nace porque alguien quiere que te sientas mal por no hacer lo que esperaba. Y cuando ese sentimiento se repite una y otra vez, ya no lo cuestionas. Simplemente lo asumes como parte de tu identidad. Es que yo soy así. Siempre termino cediendo para evitar problemas. Y ahí, sin saberlo, entregaste las llaves de tu paz a las manos de otra persona. La culpa, cuando se convierte en un mecanismo de control, es una forma sutil de manipulación. No se presenta con gritos, no amenaza, no exige. Directamente, se insinúa, se disfraza de amor, se camufla bajo frases como «después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas», o «si realmente me quisieras, no me harías esto». Palabras que en apariencia buscan acercamiento, pero que en realidad ponen sobre tus hombros una carga que no es tuya. Una carga que, si la llevas el tiempo suficiente, termina robándote la alegría, la autenticidad y la libertad de elegir, sin miedo. Marco Aurelio, en su sabiduría silenciosa, lo resumió con precisión. No somos responsables de las emociones de los demás,
solo de nuestras acciones. Una frase tan sencilla y sin embargo tan revolucionaria, porque cuando la interiorizas todo cambia. Descubres que no estás obligado a cargar con el malestar ajeno solo porque alguien te culpa por sentirlo, que tú no eres la causa de cada enojo, de cada tristeza, de cada decepción que el otro decide no gestionar por sí mismo, y que tu valor no depende de cuántas veces renuncies a ti para complacer a otros. Piensa por un momento en Laura, una mujer de 49 años, madre, esposa, hija, amiga, siempre dispuesta a ayudar, a estar, a resolver. Desde joven aprendió que amar era ceder, que ser buena era no decir no, que evitar el conflicto era una forma de protección. Su pareja solía decirle cosas como: ¿de verdad vas a salir con tus amigas sabiendo que tuve un día tan pesado? ¿O me haces sentir solo cuando te enfocas tanto en tu trabajo? Y Laura poco a poco comenzó a dejar de hacer cosas que amaba, no por convicción, sino por evitar que él se sintiera mal. Hasta que un día en silencio se dio cuenta de que ya no sabía si lo que hacía era por amor o por miedo a la culpa. Ese día no hubo pelea, no hubo confrontación, solo una decisión interna: recuperar su espacio, sin necesidad de pedir perdón por ello. Este principio estoico nos invita a observar con atención cuando una emoción deja de ser un reflejo interno y empieza a ser un arma externa. Porque la culpa no es mala en sí misma. Puede ser una brújula cuando realmente hemos actuado en contra de nuestros valores. Pero cuando se usa como instrumento de poder, deja de ser brújula y se convierte en jaula. Y ahí es donde entra tu responsabilidad contigo mismo. Distinguir entre culpa real y culpa impuesta. En la vida diaria esto se traduce en acciones simples pero poderosas. La primera es aprender a detectar las frases que transfieren carga emocional. Por tu culpa, me hiciste sentir. Yo esperaba más de ti. En lugar de asumirlas, automáticamente respira y pregúntate: ¿esta culpa nace de algo que hice realmente mal o de una expectativa no cumplida que no me corresponde? ¿Estoy cediendo por convicción o por miedo al rechazo, al juicio, al enojo del otro? Estas preguntas, cuando se responden con honestidad, tienen el poder de liberarte. Y si alguien se molesta porque decides no cargar con una culpa que no es tuya, recuerda: el enojo del otro no es señal de que tú hiciste mal. Puede ser señal de que tú dejaste de ser manipulable. Una práctica poderosa desde el estoicismo es la del anclaje interno. Antes de cada decisión visualiza una balanza. De un lado está tu deseo de agradar, de mantener la armonía externa. Del otro, tu verdad. Si tu balanza siempre se inclina hacia el otro, llegará un momento en que te pierdas. Por eso la filosofía estoica insiste en la autonomía moral. No porque ignoremos a los demás, sino porque sabemos que la paz duradera solo nace cuando nuestras acciones están alineadas con nuestra conciencia, no con la culpa ajena. Y este principio se conecta profundamente con otro pilar estoico: la dicotomía del control. No puedes controlar cómo los demás interpretan tus actos, pero sí puedes decidir qué intención pones en ellos. No puedes controlar si alguien decide sentirse herido por tus límites, pero sí puedes elegir mantener esos límites con respeto y firmeza. Al comprender esto, dejas de pedir permiso para ser tú mismo. Dejas de pedir perdón por priorizar tu salud emocional. Lo que sorprende, y aquí está el giro que no muchos ven, es que muchas personas que manipulan con culpa no son conscientes de que lo hacen. Lo aprendieron así. Es su forma de vincularse, no para herirte, sino para no perder el control. Pero que alguien no lo haga con mala intención no significa que no sea tu responsabilidad ponerle límite. Amar a alguien no te obliga a cargar con sus vacíos. Ser empático no significa ser mártir. Puedes estar presente sin sacrificarte. Puedes cuidar sin rendirte. Ahora, detente un momento y pregúntate: ¿cuántas veces has hecho algo solo para no sentir culpa? ¿Cuántas veces has dicho sí mientras todo dentro de ti gritaba no? ¿Y qué precio has pagado por eso? Te invito a escribir en los comentarios: hoy elijo liberarme de culpas que no me pertenecen,
porque ese pequeño acto simbólico puede marcar el inicio de una libertad más grande de lo que imaginas. Y en el siguiente punto, exploraremos una trampa aún más fina cuando lo que parece admiración, en realidad, es una forma de rebajar. Lo descubrirás justo después. Hoy elijo liberarme de culpas que no me pertenecen. El elogio con veneno. Hay comentarios que suenan a dulzura, pero dejan un sabor amargo que cuesta tragar. Son esas frases que en apariencia te elogian, pero si las miras de cerca llevan escondida una daga, un elogio que empieza bien y termina hundiéndote, que no busca reconocerte sino confundirte, que te deja una sonrisa forzada en el rostro y una duda silenciosa en el corazón. Qué bien te ves hoy, cuando te esfuerzas al menos. Me gustó tu presentación, por fin algo decente. Eres muy inteligente, para ser de tu edad. Te suenan. No son insultos abiertos, no son ataques directos, pero duelen, porque no sabes si agradecer o alejarte, porque una parte de ti quiere pensar que lo dijeron con buena intención, pero otra sabe que algo ahí no encaja, y esa es la trampa. El elogio envenenado es una forma de manipulación sutil. Se esconde detrás de una aparente amabilidad, para disfrazar crítica, sarcasmo o desprecio. No confronta, pero socava. No grita, pero desestabiliza. Su objetivo no es motivarte, es marcarte. Recordarte con falsa cortesía que estás por debajo, que no eres suficiente, o que solo lo eres si cumples ciertas condiciones impuestas por el otro. Y cuando lo escuchas, muchas veces empiezas a adaptarte a ese patrón, a buscar la validación de quien nunca te la dará del todo, a trabajar más duro no por ti, sino por alcanzar ese. Por fin lo hiciste bien. Pero el precio de ese tipo de aprobación es demasiado alto. Tu autenticidad. Séneca, con su claridad implacable, lo expresó con sabiduría estoica. El sabio no se deja elevar por la adulación, ni hundir por la crítica, porque ambas, el halago excesivo y la crítica disfrazada, nacen del mismo lugar de quien quiere que tu valor dependa de su voz, no de la tuya. El elogio con veneno te ata, aunque parezca que te está levantando, porque condiciona tu autoestima. Te dice vales, pero solo si yo lo digo, y eso es exactamente lo que el estoicismo nos invita a cortar desde la raíz: volver al centro, recuperar el criterio interno, reconocer que si tu estima depende de la mirada ajena, siempre estarás a merced de su estado emocional. Quiero contarte la historia de Diego. Tiene 57 años, es arquitecto y siempre fue perfeccionista. Su hermano mayor desde pequeños lo motivaba con frases como «nada mal», «para ser tú» o «eso es lo mejor que puedes hacer». Bueno, al menos lo intentaste. Durante años, Diego trabajó más de lo necesario, no para crecer, sino para demostrar, para oír, aunque sea una vez, un elogio sin condiciones. Cuando por fin presentó un gran proyecto que fue aplaudido públicamente, su hermano le dijo: «Felicidades, ya era hora de que hicieras algo digno de nuestro apellido». Esa noche Diego no sintió orgullo, sintió vacío, y entendió que estaba atrapado, no por el comentario en sí, sino por su necesidad de recibir algo que el otro nunca le iba a dar. Fue en ese punto que decidió empezar a construir no edificios, sino su propia identidad libre del veneno disfrazado de elogio. En la vida cotidiana, estos comentarios pueden pasar desapercibidos, porque el tono es suave, porque vienen de personas que supuestamente te quieren, porque socialmente se nos enseñó a aceptar todo lo que suene a halago sin cuestionar. Pero aquí está la clave estoica. No todo lo que suena bien hace bien, y no todo lo que te reconoce te valora de verdad. Por eso la próxima vez que recibas un comentario que te deje confundido, pregúntate: ¿esto me eleva o me disminuye? ¿Me deja con más claridad o con más duda? ¿Me anima o me hace sentir que debo seguir probando mi valor? Una práctica poderosa para estos casos es la pausa consciente. No respondas de inmediato. Respira, observa,
Siente lo que ese comentario provocó en tu cuerpo. A veces la sabiduría está en lo que no decimos y en lo que decidimos no permitir. Puedes incluso responder con elegancia estoica: gracias, pero no necesito aprobación para saber lo que valgo, no para herir, sino para marcar un límite invisible, pero firme. Este principio se conecta profundamente con el concepto estoico del autogobierno. Si dejas que los elogios tóxicos dirijan tu comportamiento, no estás actuando desde tu esencia, estás reaccionando desde la dependencia. Epicteto insistía: la libertad comienza cuando dejas de pedir permiso para ser tú mismo. Y en este contexto eso significa no actuar esperando esa validación que siempre llega envuelta en una crítica sutil. Significa entender que quien realmente te valora no necesita rebajarte primero para reconocerte. Después, aquí viene la sorpresa. Muchas veces estos elogios con veneno no vienen de enemigos, vienen de personas cercanas, familia, pareja, amigos, personas que quizás no saben cómo gestionar sus propias inseguridades y proyectan su incomodidad cuando ven que tú creces, brillas o simplemente te afirmas, y no es tu tarea educarlos. Tu tarea es protegerte. Ahora, quiero que pienses en una situación donde recibiste un elogio que en el fondo te hizo daño. ¿Cómo reaccionaste? ¿Lo agradeciste por educación? ¿Te lo creíste? ¿O lograste identificar la trampa? Te invito a compartirlo en los comentarios, porque nombrar estas experiencias es el primer paso para desactivarlas. Y mientras tanto, prepárate porque el siguiente punto es igual de sutil cuando alguien promete, pero nunca cumple. Un elogio que no construye es dañino, pero una promesa vacía también desgasta el alma. La promesa como anestesia. Hay palabras que no se gritan, pero se clavan, que no duelen al oírlas, sino al ver que nunca se cumplen. Y una de las que más adormece la conciencia es esta: lo haré, te lo prometo. Dicha con voz serena, con una mirada directa, con la intención justa para calmar tu espera, pero no para transformarla en acción. La promesa vacía es una de las formas más silenciosas de anestesia emocional. Te hace creer que algo cambiará, que lo que esperas está en camino, que vale la pena aguantar, solo un poco más. Y así, semana tras semana, mes tras mes, te vas convenciendo de que esa persona solo necesita tiempo, de que está intentando, de que al menos tiene la intención, pero la intención sin movimiento es como una puerta que nunca se abre, solo sirve para ilusionarte con la salida. Mientras sigues encerrado en lo mismo, muchos hemos vivido esa espera, la de alguien que promete que cambiará, que escuchará, que estará, que será diferente, que mañana lo hará, y ese mañana se convierte en un eterno hoy sin compromiso. El problema no es la promesa. El problema es que la promesa se repite y la acción nunca llega. Y lo peor es que te acostumbras. Empiezas a medir el amor en base a promesas, no a hechos, a justificar retrasos, olvidos, contradicciones, porque en el fondo crees que algún día todo encajará, pero lo que se construye solo con palabras se derrumba con silencios. Epicteto nos dejó una advertencia clara: no deposites tu esperanza en lo que no controlas. Y aquí reside la raíz estoica de este dolor, porque cuando basas tu tranquilidad en que otro cumplirá su promesa, estás entregando tu paz a una moneda que no puedes sostener. Estás diciendo: mi calma depende de que tú cumplas, pero la realidad es que no controlas ni su palabra, ni su voluntad, ni su ritmo. Lo único que puedes controlar es si sigues esperando o no. Marina, 63 años, pasó una década esperando que su esposo cumpla la promesa de ir a terapia juntos. Cada discusión terminaba con lo mismo: tienes razón, voy a cambiar. La próxima semana llamo, y cada semana una excusa nueva. Problemas en el trabajo, cansancio, olvido, pero nunca falta de intención, y así con cada lo haré. Marina anestesiaba su decepción. Se decía que al menos él lo reconocía, que otros ni siquiera se comprometían, hasta que un día se preguntó: ¿cuántos años más voy a esperar a que alguien cumpla lo que dice?
mientras yo ya estoy cumpliendo todo lo que no se dice. Esa noche no exigió nada, no discutió, solo dejó de creer en palabras sin respaldo y por fin empezó a creer en sus propios actos. El estoicismo nos enseña que la virtud no está en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Marco Aurelio escribió: «No pierdas el tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un hombre bueno. Sé uno». Y lo mismo aplica aquí. No pierdas el tiempo esperando que alguien cambie. Cambia tú, no esperando menos, sino tolerando menos, no endureciendo el corazón, sino afinando el criterio. En la práctica diaria puedes empezar por observar, deja de escuchar las promesas, míralas como humo y empieza a valorar solo lo que se concreta. Una frase que puede ayudarte es esta: no me basta que lo digas, necesito ver que lo haces. No para chantajear, sino para poner orden en tus expectativas. No para imponer condiciones, sino para recuperar tu equilibrio. Porque no se trata de exigir perfección, sino coherencia. Si alguien dice que te valora, pero sus actos te descuidan, ¿qué vas a creer? ¿La palabra o la herida que deja? Este principio se enlaza directamente con la dicotomía del control, columna vertebral del estoicismo. Tú no controlas si alguien cumple o no, pero sí decides qué haces tú con la espera. Puedes seguir justificando, puedes seguir postergando decisiones, o puedes elegir con calma, con firmeza, dejar de vivir anestesiado. La esperanza, cuando se convierte en excusa, deja de ser luz y se transforma en sombra. Y aquí va una reflexión que no muchos se atreven a hacer. A veces no es que el otro no pueda cumplir, es que no quiere, porque prometer te calma, pero cumplir lo compromete. Y hay personas que prefieren mantenerte esperando, porque mientras esperas no reclamas, mientras sueñas no actúas, mientras crees no te vas. Por eso dejar de creer ciegamente en las promesas es un acto de dignidad y de libertad. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has pospuesto una decisión porque alguien te prometió que iba a cambiar? ¿Cuánto tiempo llevas esperando la próxima vez? Y lo más importante, ¿qué parte de ti estás dejando en pausa por una promesa que quizás nunca llegue? Escribe en los comentarios: hoy elijo hechos, no ilusiones, porque ese compromiso contigo puede ser el primer paso para salir del letargo, para volver a construir tu vida no en base a lo que otros dicen que harán, sino en lo que tú decides ya no permitir. Y quédate, porque en el siguiente punto hablaremos de una forma de daño que no necesita palabras ni promesas: la indiferencia sostenida, la presencia que pesa más que la ausencia, el apoyo ausente que duele más que la crítica. Hay ausencias que gritan más fuerte que cualquier palabra, momentos en los que no pedías soluciones ni discursos, solo una voz, una presencia, una mano que no se soltara. Y sin embargo, lo que recibiste fue silencio. No hubo insultos, no hubo críticas, solo nada. Y esa nada, esa ausencia, esa falta de presencia en los momentos más vulnerables, terminó doliendo más que cualquier golpe directo, porque cuando alguien a quien tú sí has estado elige no estar cuando tú lo necesitas, no solo se aleja físicamente, te deja expuesto, te hace sentir que tu dolor no es suficiente para ser visto, que tus lágrimas no pesan lo suficiente para merecer atención, y ese abandono emocional callado sin escándalos deja heridas que tardan mucho más en cerrar. Muchos saben lo que es enfrentar una noticia dura, una enfermedad, una pérdida, una crisis, y mirar el teléfono esperando un mensaje que nunca llega. Recordar rostros que prometieron estar pero desaparecieron en cuanto el clima se volvió nublado. La decepción no viene de cualquiera. Viene de quien pensaste que sí estaría, de quien estuvo en las fotos pero no en las batallas, de quien aparecía cuando todo era celebración, y se esfumó cuando llegó la oscuridad. Lo más doloroso de este tipo de abandono es que te obliga a enfrentar no solo la situación, sino la soledad, no la física, la emocional, esa que te susurra: no les importas tanto como tú pensabas, pero ese susurro no siempre es verdad. A veces las personas no están
No porque no les importes, sino porque no saben cómo estar, porque se sienten incómodos ante el sufrimiento, porque no tienen herramientas para acompañar sin sentirse responsables de solucionarlo, porque confunden apoyo con protagonismo. Y si no saben qué decir, prefieren no decir nada. Lo que no saben es que muchas veces lo único que necesitábamos era su silencio, pero su presencia. El estoicismo no romantiza el dolor, pero sí enseña a enfrentarlo sin depender emocionalmente de lo que no controlas. Y el comportamiento de los demás no lo controlas. Marco Aurelio, con su sabiduría práctica, lo expresó con claridad. La mayor prueba de amor propio es sostenerte cuando nadie más lo hace, porque no siempre habrá alguien allí para recordarte lo que vales. A veces tendrás que recordártelo tú. A veces, en la soledad más fría, aprenderás a ser tu propio abrigo. Y no porque te guste, sino porque has entendido que tu estabilidad no puede depender de presencias inciertas. El ejemplo de Carmen puede iluminar esto. Tiene 61 años. Cuando perdió a su hermana menor, no esperaba consuelo de extraños. Esperaba simplemente que sus amigas de toda la vida la llamaran, que su prima con quien había compartido cada Navidad apareciera. Pero no. Durante el funeral hubo mensajes genéricos. Durante el duelo, silencio. Carmen se sintió vacía, traicionada, confundida. Se preguntaba qué había hecho mal para que tantas personas cercanas no estuvieran, pero con el tiempo entendió que había dos verdades. Una, que muchos no sabían cómo lidiar con el dolor ajeno, y dos, que ella tenía más fuerza de la que imaginaba. Aprendió a llorar sin espectadores, a hablar con su cuaderno cuando no había nadie más, y descubrió una presencia nueva, la suya, no la perfecta, no la siempre fuerte, pero sí la constante. La clave estoica no está en endurecer el corazón, está en fortalecer el espíritu. No se trata de dejar de amar o de cerrar puertas. Se trata de no quedar emocionalmente a la deriva porque otros no supieron acompañarte, y eso se cultiva, se practica. Una de las formas más directas de hacerlo es dejar de medir el amor por la cantidad de veces que te escriben y empezar a valorarlo por la calidad de las veces que tú eliges no abandonarte. Puedes hacerlo en momentos simples, cuando estés en medio de una dificultad y mires alrededor y no veas a nadie. Cambia la pregunta. En vez de ¿dónde están los demás?, pregúntate ¿cómo puedo estar yo? Para mí mismo ahora. A veces será salir a caminar, a veces será escribir lo que sientes, a veces será simplemente llorar sin juzgarte, pero cada acto de presencia contigo es una semilla de amor propio. Este principio conecta profundamente con Premeditatio Malorum, la práctica estoica de anticipar la adversidad, no para volverte paranoico, sino para estar preparado emocionalmente. Si sabes que en algún momento te faltarán apoyos externos, entonces puedes empezar a construir un refugio interno, no perfecto pero tuyo. Un espacio emocional donde no dependas de que otros aprueben tu dolor para permitirte sentirlo. Y aquí va algo que quizás no esperabas a veces: el apoyo ausente. Libera. Porque te muestra quiénes realmente están y te permite dejar de gastar energía en mantener vínculos que solo existían en tu mente. Como decía Séneca, no todos los que caminan a tu lado caminan contigo. El dolor abre los ojos, y aunque esa claridad duela, también te da la oportunidad de reconstruir tus relaciones sobre la base de la verdad. Ahora, quiero preguntarte, ¿alguna vez sentiste que la ausencia de alguien en un momento importante te dolió más que cualquier crítica directa? ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué aprendiste de ti en ese momento? Compártelo en los comentarios, porque cuando hablamos desde lo vivido, otros también encuentran consuelo. Y si te quedas, el próximo punto te mostrará una verdad aún más inquietante: cuando alguien sí está, pero su presencia te drena más que su ausencia. Hoy elijo sostenerme aunque sea solo, porque mi valor no desaparece cuando los demás no lo ven, porque mi presencia ya no depende de su presencia. El consejo que te roba tu voz. Hay consejos que parecen sabios,
hasta que te das cuenta de que no son una guía sino una jaula disfrazada de ayuda. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si tu intuición fuera ignorada, tu voz silenciada y tus decisiones constantemente cuestionadas. No por enemigos, sino por personas cercanas que te quieren, pero que también te infantilizan. Haz esto, tú no entiendes. Confía en mí, es lo mejor. No pienses tanto, ya lo resolví por ti. Y sin darte cuenta, poco a poco, vas cediendo terreno. Tu voz interior, esa que a veces tiembla pero también sabe, empieza a apagarse, porque cada vez que la escuchas alguien más te dice que no, que estás equivocado, que no tienes experiencia, que es mejor que hagas caso, y haces caso una y otra vez, hasta que un día ya no recuerdas cómo suena tu propia decisión. Este tipo de consejo no es siempre malintencionado. A menudo viene de personas que te quieren proteger, padres, parejas, amigos, que no soportan verte equivocarte, pero la verdad es que cada vez que alguien decide por ti, te roba algo más que la opción correcta o incorrecta. Te roba el proceso, la oportunidad de pensar, de elegir, de fallar y de aprender. Te quita el derecho sagrado de ser arquitecto de tu propio destino, porque incluso si te equivocas, la lección que nace de un error propio vale más que 100 aciertos prestados. Como decía Marco Aurelio, la libertad está en pensar por uno mismo, no en hacer siempre lo correcto, sino en tener el valor de decidir. Imagina a Laura. Tiene 52 años. Toda su vida ha sido buena hija, buena esposa, buena trabajadora, siempre escuchando los consejos de los demás. Nunca quiso ser la rebelde, así que siguió el camino marcado. Estudió lo que le recomendaron, se casó con quien todos aprobaban, aceptó un trabajo que no amaba, pero que era seguro. Hasta que un día, después de 25 años, en el mismo lugar le preguntaron qué quería hacer realmente con su vida, y no supo qué responder, no porque no tuviera sueños, sino porque llevaba tanto tiempo siguiendo las decisiones de otros, que ya no recordaba cómo eran las suyas, y ahí sintió el vacío, el silencio interno que queda cuando has delegado tu poder personal durante demasiado tiempo. El estoicismo nos invita a la autodirección, no al aislamiento ni al desprecio del consejo, sino al uso consciente del discernimiento. Escucha a quien tenga experiencia, pero decide tú. Aprende a valorar los consejos, pero también a cuestionarlos, porque no hay sabiduría verdadera sin pensamiento crítico. Epicteto lo expresó con claridad. No eres libre mientras dependas de la validación, el juicio o la aprobación ajena. Solo eres libre cuando puedes decir: gracias por tu opinión, pero esta decisión es mía. Un ejercicio práctico es el siguiente. Cada vez que alguien te dé un consejo fuerte, especialmente uno que invalide tu intuición, haz una pausa. Pregúntate: ¿esto resuena conmigo? ¿Me aleja o me acerca a lo que quiero construir? ¿Estoy obedeciendo por miedo o eligiendo con conciencia? A veces la respuesta será alineada y tomarás el consejo con gratitud, pero otras veces será necesario devolverlo con firmeza, sin pelear, sin agredir, simplemente recordando que tu vida no es un tablero de ajedrez donde otros mueven tus piezas. Este principio conecta de forma poderosa con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros opinan, pero sí puedes controlar a quién permites influenciar tu camino. Si entregas ese control por comodidad, por miedo a equivocarte, entonces aceptas vivir la vida que otros diseñan, y no la que tú eliges. Y ese precio, tarde o temprano, se paga con frustración. Una paradoja interesante es que muchas veces quienes más insisten en decirte qué hacer son los que menos se han cuestionado su propio camino. Quieren que sigas sus pasos no por maldad, sino porque necesitan confirmar que su elección también fue válida. Te arrastran a su molde, para no sentirse solos en su forma de vivir. Pero tú no viniste a este mundo a repetir modelos, sino a descubrir el tuyo, aunque incomode, aunque no lo entiendan. Y aquí viene la parte más sorprendente: recuperar tu voz. No empieza hablando más fuerte, sino escuchándote más profundo. A veces no se trata de responder,
Se trata de sentir, de darte unos minutos a solas y preguntarte, ¿qué quiero de verdad? ¿Qué decisión me haría sentir íntegro, aunque otros no la aprueben? Ese momento de escucha interna es un acto de coraje. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez sentiste que alguien te estaba robando la posibilidad de decidir? Has dicho sí, cuando por dentro gritabas, no, cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia puede abrir los ojos de alguien más que hoy, justo hoy, está a punto de rendirse a una decisión que no le pertenece. Y si este punto te ha hecho reflexionar, no te vayas. En el próximo hablaremos de algo aún más sutil, cuando incluso un elogio lleva veneno escondido. Hoy elijo recuperar mi voz, porque vivir sin decidir no es vivir, y porque nadie, absolutamente nadie, sabe mejor que yo lo que necesito aprender por mí mismo. La comparación constante como forma de anulación. ¿Alguna vez has sentido que por más que haces, nunca es suficiente? Que tu esfuerzo palidece frente al éxito ajeno, que tu valor parece depender de qué tanto te acercas a lo que otros han logrado. Esa sensación sutil persistente de que estás siempre un paso atrás no es casualidad. Es el peso invisible de la comparación constante. Un veneno silencioso que no grita pero desgasta, no hace ruido pero invade tu mente. Y cuando te comparas día tras día con los demás, poco a poco, te desconectas de ti mismo. Dejas de verte con tus propios ojos y comienzas a mirarte desde los ojos del mundo. Te vuelves extraño en tu propia historia. La comparación no siempre nace del ego. Muchas veces nace del miedo, del deseo de pertenecer, de no quedar atrás, de sentir que avanzas al mismo ritmo que los demás. Pero lo que no nos dicen es que ese ritmo de los demás no existe. Es una ilusión colectiva. Cada persona tiene su historia, su contexto, sus batallas silenciosas. Medirte con la vara ajena es como juzgar el vuelo de un ave por la velocidad de un pez. No hay sentido, no hay justicia. Y sin embargo lo hacemos. A diario. Nos enseñaron desde pequeños que valemos por competir, por superar, por destacar. Nos premiaron por ser mejores que, no por ser fieles a lo que somos. El estoicismo nos recuerda algo profundamente liberador. No hay un camino universal. No hay una meta estándar. Marco Aurelio lo expresó con serenidad indiscutible. No hay un camino común para todos. Cada uno tiene su ritmo. Esta frase tan simple y tan poderosa desmonta toda la lógica de la comparación. Porque si cada uno camina su propio sendero, ¿qué sentido tiene mirar el de al lado como si fuera el modelo a seguir? ¿Por qué exigirnos tener lo mismo, lograr lo mismo, ser lo mismo? El problema con la comparación no es solo emocional, sino existencial. Te roba presencia, te arrebata gratitud, porque cuando estás enfocado en lo que te falta respecto a otros, pierdes de vista todo lo que ya eres. Te vuelves ciego a tu propio crecimiento. No ves las raíces que echaste ni los frutos que han comenzado a brotar, solo ves la copa del árbol ajeno. Y olvidas que también empezó como semilla, y cuando alguien te dice, a tu edad, tu hermano ya había conseguido tal cosa, esa frase no solo te compara, te reduce, te anula, te obliga a mirar tu vida con lentes ajenos. La comparación constante es en muchos casos una forma de violencia sutil. Nadie la llama por su nombre, pero está ahí afectando autoestima, identidad, sentido de propósito. Quien vive midiendo su valor en relación a los demás termina perdiendo la brújula interna. Termina viviendo para alcanzar lo que otros esperan, no lo que su alma necesita. El camino estoico es distinto. No te invita a destacar, sino a alinearte. No te empuja a competir, sino a comprender. Epicteto decía, no te preocupes por lo que no puedes controlar. Y lo que otros hacen, lo que otros tienen, lo que otros son, no está en tu control. Solo tú, tus actos, tu actitud, tu integridad. Eso sí, eso es tuyo. En la práctica, cuando caes en esa espiral de comparación, detente, respira, cierra los ojos si es necesario y pregúntate, ¿realmente necesito lo que el otro tiene? ¿O estoy huyendo de mi propia inseguridad? ¿Estoy persiguiendo mis deseos?
o tratando de imitar lo que otros proyectan. Muchas veces la comparación es solo una máscara para el miedo a no ser suficiente, pero también es una oportunidad de volver a ti, de reconciliarte con tu historia. Piensa en este ejemplo. Imagina a dos personas que siembran un jardín. Uno cultiva rosas, el otro olivos. Uno florece rápido con colores vivos, el otro tarda años, pero da fruto por décadas. Si el que cultiva olivos se compara con las rosas, pensará que no sirve, que está perdiendo el tiempo, que no avanza. Pero cuando llega su momento, su fruto es duradero, profundo, nutritivo. Así es la vida. Hay quienes florecen a los 20, hay quienes se descubren a los 40, hay quienes se transforman a los 60, y ninguno vale más que otro. Todos cumplen un propósito distinto. La clave está en no esperar rosas cuando lo que llevas dentro es raíz de roble. Y si necesitas un ejercicio concreto, hazlo ahora. Toma papel y lápiz. O simplemente piensa. Haz una lista no de lo que te falta, sino de lo que ya has logrado, sin mirar al costado, sin pensar si es mucho o poco. Solo escribe. ¿Qué heridas has sanado? ¿Qué retos has superado? ¿A quién has ayudado? ¿Qué valoras hoy que antes dabas por hecho? Esa es tu cosecha, tu medida real. Porque tu valor no está en los trofeos que puedas mostrar, sino en la persona que estás construyendo día a día. El camino estoico también nos habla del amor fati, del arte de aceptar tu proceso tal como es, sin prisa, sin ansiedad, sin necesidad de validar tu existencia a través del espejo de los demás. Amor fati no es resignación, es confianza profunda. Es poder decir, estoy exactamente donde necesito estar, aunque aún no entienda por qué. Es entender que el ritmo del alma no se acelera comparándolo con otros. Se escucha, se respeta, se honra. Y aquí viene el giro inesperado. A veces quienes más te comparan no lo hacen por maldad, lo hacen desde sus propias heridas, desde sus miedos, desde sus frustraciones no resueltas. Proyectan en ti lo que no lograron en ellos. Pero tú no estás aquí para cumplir las expectativas de nadie. Estás aquí para vivir una vida que tenga sentido para ti. Así que no les devuelvas la crítica con ira. Devuélvela con claridad, con límites, con firmeza serena. Porque nadie tiene derecho a definir quién deberías ser, ni siquiera aquellos que te aman. La próxima vez que escuches esa frase envenenada, a tu edad ya deberías. Sonríe con compasión y recuerda que estás floreciendo a tu tiempo, que no llegas tarde a nada porque tu vida no es una carrera, es una obra, y toda gran obra lleva su tiempo. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál ha sido la comparación que más te ha dolido en la vida? ¿Y qué te gustaría decirle hoy a ese recuerdo? Puedes compartirlo en los comentarios. A veces nombrar una herida es el primer paso para sanarla. Y si este mensaje ha resonado contigo, no te vayas, porque en el próximo punto hablaremos de algo aún más profundo, cómo recuperar tu valor interior cuando te han hecho sentir que no vales nada. Pero antes, grábate esto en el corazón. Hoy elijo valorarme por lo que soy, no por lo que no soy. El sarcasmo que hiere como cuchillo. Hay bromas que no hacen reír, hacen daño. Hay palabras que llegan con una sonrisa pero cortan como cuchillos. ¿Cuántas veces has escuchado una frase que supuestamente era una broma, pero que te dejó en silencio por dentro? Esa risa forzada después de un comentario sarcástico, ese era solo una broma, que no te hizo ninguna gracia. No es humor, es una forma de agresión encubierta. Y lo peor es que a veces viene de las personas más cercanas, de quienes se supone que deberían cuidar tus emociones, no herirlas por deporte. El sarcasmo constante no es inofensivo, es una forma sofisticada de desprecio, una manera de decir lo que se piensa con crueldad, pero sin asumir la responsabilidad de hacerlo. Cuando alguien te dice, tranquilo genio, si es que puedes pensar, no está jugando, está atacando tu inteligencia, tu valor, tu dignidad, y lo hace con una sonrisa para que parezca menos violento, pero tú lo sientes igual.
o incluso peor, porque no puedes defenderte sin parecer exagerado. Esa es la trampa del sarcasmo. Te hiere, y además te hace sentir culpable por sentirte herido. Los estoicos nos enseñan que el respeto es el cimiento de toda relación humana y que no debemos permitir que lo disfrazado de humor nos robe la serenidad, como decía Epicteto. No permitas que el comportamiento de otros robe tu paz. Y Marco Aurelio agregaría: lo que no nace del respeto nunca será humor, es solo una forma más de violencia. El sarcasmo repetido no es astucia, es una forma pasiva de dominio emocional, una microagresión que, acumulada con el tiempo, erosiona tu autoestima y tu confianza. Muchos crecimos en entornos donde el sarcasmo era parte del día a día, como si fuera algo normal, pero lo normal no siempre es lo sano. Y llega un momento en la vida en que uno debe decidir qué tolera y qué no. El estoicismo no te dice que respondas con ira, te dice que respondas con claridad, que pongas límites desde la calma, que no te calles lo que te duele, porque el silencio perpetúa el patrón, cuando no dices nada, cuando sonríes por dentro. Aunque algo te lastime, estás enseñando al otro que eso está bien, y no lo está. No se trata de convertirte en una persona seria o rígida. El humor es vital, sí, pero el humor real no se construye sobre la humillación del otro. El sarcasmo que ridiculiza, que relega, que hace de menos, no es sabiduría. Es falta de conexión, es una debilidad disfrazada de ingenio. Y como todo en el estoicismo debemos aprender a discernir. Eso que me dicen me levanta o me hunde, me hace sentir visto o expuesto. ¿Es una broma o una manera de ejercer poder sutil? En la práctica estoica hay una herramienta fundamental, la autoobservación. Cada vez que escuches una frase sarcástica, no reacciones de inmediato. Detente, respira y pregúntate: ¿esto me suma o me resta? Si te resta, si duele, si se repite, nómbralo, con respeto pero con firmeza, porque poner límites no es romper la armonía, es evitar que se rompa tu paz interior. Puedes practicar con una frase sencilla pero poderosa: prefiero una verdad incómoda que un sarcasmo hiriente, o incluso, no me hace gracia. Eso preferiría que lo digamos de otra forma. No necesitas confrontar con agresividad, basta con tu claridad, porque cuando empiezas a hablar desde el respeto hacia ti mismo, algo cambia. Ya no eres el blanco fácil de la broma, eres la persona que se da su lugar, aunque los demás aún no sepan cómo hacerlo. Este tipo de agresión encubierta suele aparecer en espacios de confianza, la familia, la pareja, los amigos, y por eso duele más. Pero también por eso es aún más necesario hablar. El sarcasmo que se normaliza hoy será la herida silenciosa de mañana. Y si estás escuchando esto es porque algo dentro de ti ya lo sabe. Haz una lista. Sí, una lista de frases que te han dolido aunque vinieran con una sonrisa. Escribe cómo te hicieron sentir, qué parte de ti tocaban, y luego decide cuál de esas frases vas a empezar a nombrar. No todas a la vez, solo una, pero dilo, no por venganza, sino por respeto propio. Porque cuando uno empieza a hablar también empieza a sanar. El sarcasmo no es solo una forma de hablar, es una forma de relación. Y tú puedes decidir en qué relaciones sigues permitiéndolo y en cuáles ya no. No estás exagerando, estás despertando, estás volviendo a ti, estás aprendiendo que una broma nunca debería doler más que una verdad. Hoy elijo respeto, incluso en la risa. Él lo hice por tu bien como excusa para invadirte. Lo hice por tu bien. ¿Cuántas veces esa frase ha servido no para cuidarte, sino para silenciarte, para imponer decisiones que no elegiste, para cruzar los límites de tu intimidad con la excusa de que era por amor? Pero, ¿qué tipo de amor necesita invadirte para sentirse válido? ¿Qué clase de protección se ejerce con control, con vigilancia, con imposición? Muchos crecimos escuchando esa frase justo antes de que revisaran nuestras cosas, decidieran con quién podíamos hablar o tomaran decisiones por nosotros, como si no fuéramos capaces de pensar.
Y así sin darnos cuenta aprendimos a dudar de nuestras propias elecciones. Aprendimos a callar, a obedecer, a agachar la cabeza. Porque si era por nuestro bien, entonces, ¿quién éramos nosotros para cuestionarlo? El verdadero problema no es solo la invasión, es la confusión emocional que deja, porque se disfraza de cariño, pero en el fondo te roba algo más profundo, tu derecho a decidir, tu voz, tu autonomía, y a veces lo más doloroso es que viene de quienes más amas. La filosofía estoica es clara en esto. El respeto es la base de cualquier vínculo sano. Marco Aurelio lo dijo sin rodeos. El amor sin libertad no es amor, es posesión. Y cuando alguien, aunque te ame, decide por ti constantemente lo que está diciendo, es que no confía en tu criterio, que su miedo o su ego necesitan imponerse sobre tu voluntad. Y eso, por muy familiar que suene, no es una forma de cuidado, es una forma de sometimiento. Es fácil confundir la protección con la dominación, pero la diferencia está en cómo te hace sentir. Cuando alguien te protege de verdad, te sientes más fuerte, más seguro, más tú. Pero cuando alguien te controla por tu bien, te sientes pequeño, vigilado y a menudo culpable por querer algo diferente. Una persona puede decir, revisé tu celular por tu seguridad, o te prohibí eso porque te amo, pero el trasfondo es el mismo, anulé tu derecho a decidir. El estoicismo nos enseña que el dominio sobre otro, aunque se disfrace de preocupación, es siempre una forma de debilidad interior, porque quien necesita controlar en el fondo no se controla a sí mismo. Recuerda esto, no necesitas ganarte tu libertad, la tienes, es tuya por naturaleza. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad empieza cuando reconoces lo que está bajo tu control, tus decisiones, tus límites, tu dignidad. Lo que otros piensen de esas decisiones no te pertenece. Una de las formas más profundas de amor propio es establecer límites incluso con las personas que más quieres. Porque si alguien te ama de verdad, sabrá escuchar un hasta aquí, sabrá aceptar un esto no me hace bien. El amor maduro no impone, acompaña. El amor estoico no somete, sostiene. Y aquí va una invitación práctica. Piensa en una situación reciente donde alguien decidió por ti, por tu bien. ¿Cómo te sentiste realmente? ¿Tuviste voz en esa decisión? ¿Te consultaron o simplemente te informaron? Haz ese análisis. Y si algo dentro de ti se sintió invadido, tal vez sea momento de decirlo, de marcar ese límite que no habías marcado antes. Puedes empezar con una frase tan simple como poderosa: agradezco tu intención, pero necesito que respetes mi forma de ver esto. No necesitas gritar, no necesitas discutir, solo necesitas mantenerte firme, porque lo que estás defendiendo no es una opinión, es tu espacio interior, ese espacio sagrado donde tu criterio y tu intuición merecen ser escuchados. El estoicismo no propone el aislamiento emocional, propone relaciones conscientes donde el respeto mutuo es el terreno fértil del crecimiento, donde nadie salva a nadie, pero todos se acompañan sin asfixiar, donde amar no es invadir, es permitir ser. Así que la próxima vez que escuches un lo hice por tu bien, detente, respira, pregúntate, ¿realmente fue por mi bien? ¿O fue por la necesidad del otro de sentirse en control? Y si la respuesta te incomoda, es una señal, no para atacar, sino para despertar. Porque a veces, el mayor acto de valentía no es confrontar, sino proteger en silencio tu derecho a decidir. Porque el amor sin libertad no te eleva, te encierra. Y hoy más que nunca, hoy elijo el amor que respeta mi espacio, el egoísmo que te drena sin que lo notes. Hay un tipo de cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. Un agotamiento sutil, invisible, pero constante. Te sientes drenado, vacío. Y lo más desconcertante es que no sabes exactamente por qué. No has corrido una maratón. No has pasado noches sin dormir, simplemente has estado demasiado tiempo cerca de alguien que solo sabe tomar sin dar, sin escuchar, sin notar tu desgaste. Te ha pasado.
No siempre reconocemos al egoísta porque no siempre se presenta con gritos ni exigencias directas. A veces se manifiesta con sonrisas, con frases como «Es que solo tú me entiendes. Me puedes escuchar 5 minutos, solo necesito un favor más». Y así poco a poco te conviertes en el contenedor de todas sus frustraciones, en el terapeuta gratuito, en el hombro disponible, en la solución de todo, menos de ti. El estoicismo no habla de cerrar el corazón, habla de abrir los ojos. Séneca decía que el sabio ayuda sí, pero sin permitir que le roben su paz, porque la energía que entregas también es parte de tu vida, de tu tiempo, y si no la administras acabarás viviendo para otros, olvidándote de ti. Y eso no es amor, eso es descuido de uno mismo. Imagina que tienes un pequeño fuego encendido en medio de un bosque. Ese fuego eres tú. Y cada vez que alguien viene con sus tormentas internas y tú decides absorberlas sin filtrar, sin pausa, sin límite, ese fuego se va apagando, no por un solo soplido, sino por la acumulación de brisas ajenas que nunca cesan, hasta que un día te das cuenta de que apenas queda llama en ti, apenas queda voz, apenas queda deseo. En muchas relaciones, amistosas, familiares, incluso de pareja, esta dinámica se normaliza. El otro habla, tú escuchas. El otro descarga, tú sostienes. El otro exige, tú cedes. Hasta que sin darte cuenta te conviertes en satélite de su mundo, orbitando en torno a sus necesidades y negando las tuyas. Y como no hay gritos ni peleas, crees que todo está bien, pero por dentro algo en ti se marchita. El egoísmo emocional no siempre es consciente. Hay personas que han crecido creyendo que tienen derecho a toda tu atención, tu tiempo, tu cuidado. Y tú, tal vez creciste creyendo que amar es ceder, que cuidar es callar, que estar ahí es dejarte para después. Pero los estoicos nos enseñan lo contrario, que vivir con sabiduría también es proteger lo que te mantiene en equilibrio. Marco Aurelio lo expresó con fuerza. El sabio da, pero también sabe conservar su energía, porque dar sin medida no es generosidad, es desgaste, y permitir que te drenen continuamente, sin revisar si hay reciprocidad, no es nobleza, es olvido de uno mismo. Tal vez ha llegado el momento de preguntarte, ¿esta relación me recarga o me agota? Después de estar con esta persona me siento más claro o más confundido, más tranquilo o más drenado. No es egoísmo protegerte, es respeto, no es dureza poner límites, es amor propio. Empieza por observar patrones. ¿Cuántas veces has callado tu cansancio para no incomodar? ¿Cuántas veces has escuchado por horas sin que nadie te pregunte cómo estás tú? ¿Cuántas veces has sentido que tu única función en la relación es estar disponible? Y lo más importante, ¿qué pasaría si un día dijeras, hoy no puedo, hoy necesito espacio? ¿Te aceptarían o te harían sentir culpable? El estoicismo no te invita a romper con el mundo. Te invita a ser selectivo con lo que permites entrar en tu mundo interior. Epicteto lo dijo sin rodeos. No todo lo que pasa alrededor debe pasar dentro de ti. Hay batallas que no son tuyas. Hay cargas que no son tuyas. Hay egos que por más que ames, no podrás llenar. Practicar este principio en la vida diaria no requiere confrontaciones violentas. Requiere conciencia. Requiere que aprendas a detectar cuándo estás dando más de lo que tienes. Que te atrevas a pausar antes de decir sí por inercia. Que tengas el valor de decir, hoy no puedo escuchar, hoy necesito escucharme a mí. Un ejercicio sencillo puede ayudarte. Haz una lista honesta de las personas que frecuentas. A su lado escribe una palabra. ¿Te nutren o te drenan? No se trata de juzgar, se trata de despertar, porque si no cuidas tu energía, nadie lo hará por ti. Y tu paz es un tesoro que no se negocia. Además, conecta este principio con otro fundamental del estoicismo, la diferencia entre lo que controlas y lo que no. Tú no puedes cambiar cómo son los demás. No puedes hacer que dejen de quejarse, de pedir, de depender. Pero sí puedes decidir cuánto tiempo les das, qué tanto espacio ocupan en tu vida,
y sobre todo qué tanto de ti se llevan cada vez que los escuchas. También puedes practicar el amor fati desde una mirada renovada, aceptar que algunas personas te enseñan no con su amor, sino con su desequilibrio, que su presencia te obliga a regresar a ti, a reconstruir tus límites, a valorar más tu silencio, tu soledad, tu centro, porque a veces el mayor acto de amor es alejarse sin rencor. Y si te preguntan por qué has cambiado, no expliques demasiado, no des discursos, basta con una frase estoica: hoy elijo cuidar mi energía como un tesoro, porque quien te ama te respeta, y quien solo sabe tomar, tarde o temprano se aleja cuando ya no hay más que quitar. Ahora bien, ¿cuántas veces te has sentido agotado sin razón? ¿A quién sueles decir sí, cuando en realidad querías decir no? Te invito a reflexionar y a compartir en los comentarios qué haces tú para proteger tu energía. ¿Has aprendido a poner límites sin culpa? Quédate porque en el siguiente punto hablaremos de una forma silenciosa, pero profundamente destructiva, de manipulación emocional disfrazada de amabilidad, la crítica destructiva disfrazada de sinceridad. A veces no es lo que dicen, sino cómo lo dicen. ¿Alguna vez has sentido que incluso cuando intentas hacer las cosas bien, alguien siempre encuentra un pero, un comentario disfrazado de ayuda pero que te deja más pequeño que antes? No está mal, pero podrías haberlo hecho mejor. Esa frase repetida con aparente buena intención no te guía, te desgasta, porque no nace del deseo de ayudarte, sino de la necesidad del otro de sentirse por encima. Esta forma de crítica envuelta en la máscara de la sinceridad es una de las maneras más comunes de invalidación emocional. Y lo peor es que muchas veces la aceptamos como si fuera verdad absoluta. La mente humana tiene una tendencia natural a recordar lo negativo. Basta una sola crítica disfrazada para opacar 10 logros sinceros, y eso no es casualidad. Desde pequeños muchos crecimos escuchando que te digo esto por tu bien, que la verdad duele pero educa. Pero, ¿y si no es la verdad lo que duele sino la forma en que la utilizan contra ti? Epicteto nos advertía: no todo lo que se dice con franqueza es verdad, y no toda verdad construye. No basta con que algo sea cierto. Tiene que ser útil, respetuoso y oportuno. De lo contrario, se convierte en una herramienta de control emocional. Lo verdaderamente estoico no es aceptar toda crítica sin filtrar. Lo verdaderamente estoico es discernir, separar lo que edifica de lo que intoxica, porque incluso el sabio necesita protección, y esa protección comienza en la mente. Imagina a alguien que cada vez que compartes algo, responde con una corrección, con un comentario, que parece tener razón, pero que siempre deja la sensación de que no eres suficiente. No se trata de mejorar, se trata de reducirte, de moldearte a una expectativa que no es tuya, ni libre ni justa. Esa forma de crítica no es crecimiento, es desgaste. Una historia simple lo ilustra mejor. Una mujer pintaba cuadros en silencio. No buscaba vender ni exponer, solo pintar. Era su manera de sanar. Un día alguien vio uno de sus cuadros y dijo: no está mal, pero deberías trabajar más en las sombras. Te falta profundidad. La mujer no respondió, pero desde ese día guardó sus pinceles, no porque creyera que su arte no valía, sino porque permitió que una opinión ajena ocupara un espacio que solo le pertenecía a ella. Años después, mirando sus cuadros apilados, comprendió que había dejado de pintar por una crítica disfrazada de consejo, y que el verdadero error no fue pintar sin técnica, sino dejar que esa crítica dictara el valor de lo que hacía. En nuestra vida diaria esta historia se repite más de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces has dejado de intentar algo por miedo a no hacerlo perfecto, a no cumplir con el estándar de alguien más? El estoicismo no propone que ignores toda retroalimentación, pero sí te invita a hacerte una pregunta fundamental. ¿Esto que escucho me construye o me limita? Porque el respeto comienza por dentro. Y tu mente, tu espacio interior, merece ser cuidado con la misma firmeza con la que protegerías tu casa. No dejes que cualquiera entre, mucho menos con barro en los pies. Aprender a filtrar no es ser orgulloso,
es ser responsable, con tu energía, con tu paz, con tu proceso. Si alguien te ofrece una crítica, obsérvala. Si está basada en hechos, si viene desde el amor y no desde el juicio, si te da herramientas en lugar de solo señalar errores, entonces tal vez vale la pena considerarla, pero si lo único que deja es confusión, inseguridad o ansiedad, no es crítica, es veneno. Y el veneno, por más que venga en frasco bonito, sigue siendo veneno. Hay una práctica estoica que puedes empezar hoy mismo. Cada vez que alguien te diga algo sobre ti, respira y pregúntate, ¿esto define mi valor o refleja más bien las carencias de quien lo dice? Muchas veces quienes critican sin construir lo hacen desde su propia inseguridad, porque si tú creces, si tú brillas, su sombra se vuelve más evidente. Y para algunas personas eso es intolerable. Pero ese no es tu problema. Tu problema y tu poder está en decidir qué permites entrar y qué decides dejar fuera. Este principio se conecta profundamente con la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros dicen, pero sí puedes controlar el peso que decides darles. También con el amor fati, aceptar incluso las críticas, pero no someterte a ellas. Y con la anticipación del mal, prepararte mentalmente para esos comentarios que vendrán, pero sin dejar que perforen tu centro. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces te has callado no por sabiduría, sino por haber sido apagado por críticas constantes? ¿Y qué pasaría si hoy decidieras recuperar tu espacio interno? Si hoy eliges ser tú quien define tu camino, no las voces que te quieren desviar. Hoy elijo ser el guardián de mi mente. La falta de responsabilidad emocional. ¿Alguna vez has sentido que llevas una mochila emocional que no te pertenece, que cargas con el malestar de otros, con sus enojos, sus frustraciones, incluso con su tristeza? Como si el simple hecho de estar presente te convirtiera en responsable de lo que el otro siente. Por tu culpa, me siento así. Es una frase más común de lo que debería, duele. Porque no solo te hace sentir mal, también siembra la semilla de la duda en tu propia mente. ¿Y si es cierto? ¿Y si estoy causando daño sin querer? Pero aquí es donde el estoicismo nos pide un acto de claridad brutal, distinguir entre lo que realmente depende de nosotros y lo que no. Lo que sentimos, sí, cómo reaccionamos también, pero lo que otros sienten, cómo interpretan, cómo responden, cómo gestionan su mundo interior, eso les pertenece. No podemos, ni debemos asumir la carga emocional de otro como si fuera nuestra. No es amor, no es empatía, es renuncia a uno mismo. Epicteto nos lo dejó claro. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Y añadiría, tampoco puedes ser culpable del caos emocional de otro solo porque decidieron no enfrentarlo. Cuando alguien te dice, por ti, estoy así, lo que en realidad está diciendo es, no quiero responsabilizarme de lo que siento, así que te lo entrego a ti, y tú lo recoges, lo asumes, lo haces tuyo, hasta que un día despiertas agotado, con una tristeza que no entiendes, con una ansiedad que no nació en ti. Es el resultado de acumular emociones ajenas durante demasiado tiempo. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces te has disculpado por cosas que no hiciste, por emociones que no generaste, por heridas que ni siquiera provocaste? Esa es la trampa. Cuando permitimos que la falta de responsabilidad emocional del otro se convierta en nuestro deber de contención, nos perdemos. Dejamos de vivir en libertad y empezamos a vivir a la defensiva, esperando no activar el dolor del otro, caminando sobre cáscaras de huevo emocionales. La sabiduría estoica nos invita a algo radicalmente diferente: reconocer que cada quien es dueño de su mundo interno, que la emoción no es culpa de otro, sino una reacción interna que puede y debe ser observada, comprendida y transformada. Marco Aurelio lo resumió con belleza: la libertad comienza cuando dejamos de responsabilizar al otro por lo que sentimos. Y esa libertad empieza por una decisión: no aceptar lo que no es tuyo. Tal vez hoy necesites devolver simbólicamente esas emociones que te han lanzado con culpa. Imaginar que tienes una caja y en ella colocas cada frase injusta, cada emoción prestada, cada culpa impuesta.
Y luego, cierras esa caja, la dejas ir, porque no te pertenece, porque no tienes que seguir cargándola, porque no eres el basurero emocional de nadie. Empieza a notar las señales cuando alguien se enoja y espera que tú calmes su tormenta. Cuando alguien llora y te acusa por no entenderlo lo suficiente. Cuando alguien tiene un mal día y lo descarga sobre ti. Ahí es donde debes detenerte, respirar y recordarte. Su emoción es suya. Yo puedo estar presente, acompañar, pero no cargar. Estar disponible emocionalmente no significa ser esclavo emocional. Y quien te ama de verdad no te pide que te anules para consolarlo. En la práctica estoica, este principio se conecta con la dicotomía del control. Tú puedes elegir tus palabras, tu presencia, tu actitud, pero no puedes controlar cómo el otro las interpreta. Puedes actuar desde el amor. Y aún así, el otro puede sentirse herido. Puedes guardar silencio. Y aún así el otro puede enojarse. Eso no habla de ti. Habla de su mundo interior. Y cuando aprendemos a vivir desde esta claridad, algo se libera. Dejamos de temer las emociones de los demás. Dejamos de correr a salvar, a justificar, a corregir. Empezamos a ofrecer presencia, sin renunciar a nosotros mismos, porque el verdadero respeto nace del límite y el verdadero amor del equilibrio. Hoy, si alguien intenta hacerte sentir culpable por lo que siente, recuerda, no todo lo que te entregan debes recibir. Puedes escuchar, sin absorber. Puedes comprender, sin asumir. Puedes acompañar, sin desaparecer. Haz una pausa, respira y pregúntate, ¿esta emoción que siento nació en mí o fue sembrada por otro? Si la respuesta es la segunda, suéltala. No te pertenece, no te define. Y si alguna vez fuiste tú quien dijo, me haces sentir así, también hay espacio para la reflexión, porque crecer emocionalmente no es evitar sentir, es aprender a responsabilizarte de lo que sientes, dejar de culpar para empezar a comprender, dejar de lanzar para empezar a integrar. Ese es el camino de la libertad emocional. Y como toda práctica estoica, empieza hoy, no mañana. Hoy, con una sola frase, hoy elijo ser dueño de mis emociones, no rehén de las de otros. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti silencioso, firme, constante, ha decidido que ya es momento de dejar de reaccionar por impulso y empezar a vivir con propósito. Hoy has escuchado 15 formas en las que el estoicismo puede devolverte tu voz, tu centro y tu dignidad. Desde el silencio que protege hasta el límite que te libera. Desde la crítica que ya no te define, hasta la comparación que ya no te hiere. Has reconocido viejas heridas, pero también nuevas fuerzas, porque la verdadera libertad emocional no comienza cuando el mundo cambia, sino cuando tú dejas de entregarte a quien no sabe sostenerte, cuando eliges con conciencia qué aceptar y qué soltar, cuando recuerdas, como decía Epicteto, que nadie puede dañarte sin tu permiso y que tú eres el guardián de tu mente. Ahora te invito a algo simple, pero poderoso. Elige una sola frase de este video que te haya tocado. Escríbela, léela en voz alta. Hazla tuya, no como teoría, sino como práctica viva, porque el estoicismo no se entiende desde la mente. Se integra con actos pequeños pero firmes, repetidos cada día. Y si este contenido ha resonado contigo, si has sentido que alguien por fin pone palabras a lo que llevas tiempo callando, entonces suscríbete, no por obligación, sino porque este canal está hecho para personas como tú, valientes en silencio, decididas a sanar sin ruido. Déjanos un comentario. Cuéntanos cuál de las ideas te hizo detenerte. ¿Con cuál de las 15 lecciones te identificas más? ¿Qué estás dispuesto a cambiar hoy? Queremos leerte. Queremos que esta comunidad también sea tu espacio de reflexión y fuerza compartida. Y si quieres seguir profundizando en este camino de claridad, dignidad y autocontrol, te invito a ver el próximo video. Te sorprenderá cuánto puede cambiar tu vida cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a elegir respeto,
Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por elegirte. Gracias por decidir que hoy empieza una nueva forma de vivir.